Ibenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ibenil a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, amado oyente. Bienvenido una vez más. Juntos vamos a seguir en este emocionante estudio de la palabra de Dios. Estamos desarrollando el tema lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decíamos en el programa anterior que Jesucristo recibió nombres y títulos humanos. Uno de los nombres que considerábamos es el nombre Jesús. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, dice la Escritura, salvará a su pueblo de sus pecados. La razón de llamar Jesús al Hijo de Dios es porque él iba a ser el Salvador de este mundo. Este era un nombre muy común entre los judíos, ya que era el equivalente griego al nombre hebreo Josué. Él fue llamado Jesús porque él era el Salvador. Otro nombre con el que fue conocido el Hijo de Dios fue el Hijo del Hombre. En Juan capítulo 5, verso 27 dice las Escrituras, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto este es el Hijo del Hombre. Este título es usado más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo usó unas 40 veces. Es un título que expresa su total humanidad. Él es el Hijo del Hombre. Y decíamos en el programa anterior que Él no es hijo de un hombre. Él es hijo de Dios, pero Él es hijo del hombre. Él es de aquel que se habla en Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer iba a venir para destruir al diablo. Ahora, otro nombre con que es conocido nuestro Salvador es Jesús de Nazaret. En Hechos capítulo 2, verso 22, podemos leer, varones israelitas, dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales que hizo Dios entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él fue llamado Jesús de Nazaret, porque él era de Nazaret. También fue llamado Jesucristo hombre, que mirábamos en 1 de Timoteo 2:5. Fue llamado el segundo hombre. En realidad, él es el segundo Adán. Fue llamado el profeta de Nazaret. Fue llamado el carpintero. Allí en San Marcos capítulo 6, verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice de él. Él fue llamado con todos estos nombres y muchos otros. Él fue llamado el hombre. Él fue llamado maestro o rabí. Allí en Mateo 8:19 dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro y rabí significan lo mismo. Él fue llamado Nazareno, porque él era de Nazaret. En Mateo 2:23 dice la palabra de Dios, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Algunos, cuando oyen la palabra Nazareno, piensan en Nazareo, pero Nazareo y Nazareno son dos cosas diferentes. Ahora, Jesucristo tenía una relación humana con Dios el Padre. Jesucristo vivió en esta tierra como hombre, siendo Dios mismo.
Nuestro Señor, hermanos, oraba frecuentemente al Padre. Él se refería a Dios como su Padre y mi Dios, indicando una relación humana. Por supuesto, esta relación involucraba aún más que lo que es obvio, tal y como lo veremos posteriormente en nuestro estudio. Al pensar en la naturaleza de Cristo, tenemos que pensar en su deidad. Realmente, hermanos míos, no se puede hablar con demasía sobre la importancia de la doctrina de la deidad de Cristo. Tal y como se vio posteriormente, el Señor Jesucristo no mantiene la misma relación en la cristiandad o con la cristiandad que lo que los fundadores de otras religiones tienen con respecto al sistema de creencias que ellos originaron. Por ejemplo, el Buda, 563 a 484 a.C., Confucio, 551 a 478 a.C., y Mahoma, 570 a 632 después de Cristo, y etcétera, otros más. Todos estos hombres tienen una gran relevancia hacia sus seguidores por sus enseñanzas. No obstante, Jesucristo, hermanos míos, es relevante principalmente por su persona. El hecho de que Él es Dios manifestado en la carne lo hace el más destacado personaje de toda la historia humana. Las pruebas de la deidad de Cristo calzan en dos categorías. Primero, las declaraciones de las Escrituras que abiertamente afirman que Él es Dios. Y segundo, las declaraciones de las Escrituras que por sí mismas, o cuando se les compara con otras, por necesidad implican o demuestran su deidad. Primero vamos a ver las Escrituras que declaran la deidad de Cristo abiertamente. No necesitan ni explicación porque abiertamente la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. La Biblia, hermanos míos, claramente declara que el Señor Jesucristo es Dios, y de igual esencia que Dios el Padre y el Espíritu Santo. Veamos algunos pasajes. En el Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 1 y versículo 1 al versículo 3, a esto se le llama el Evangelio de la Deidad, al Evangelio de Juan, y nosotros esperaríamos poder encontrar aquí un gran número de referencias claras a la deidad de Cristo, y en verdad las vamos a encontrar. En Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es un pasaje tan poderoso, hermanos míos. Es tan poderoso este pasaje y es tan claro que la secta de algunos malos enseñadores tuvieron que reescribir toda la versión de la Biblia que ellos llamaron la traducción del Nuevo Mundo para poder llamar a Jesús un Dios menor, porque la palabra de Dios dice que Él es Dios todopoderoso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, en Juan capítulo 5, verso 18, dice la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos míos, los judíos claramente entendieron las palabras de Cristo. Ellos entendieron que lo que Cristo está diciendo es que Él es Dios mismo. Él dijo que Él es Hijo de Dios. En San Juan, siempre en el capítulo 5, verso 23, para que todos honren al Hijo, dice la Escritura, como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Cristo no solamente tiene la misma esencia, pero Él tiene la misma honra que el Padre. Y los hombres deben de darle la honra que le dan al Padre también al Hijo, porque Él y el Hijo son uno solo. Y uno no puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. Uno tiene que honrar al Padre y al Hijo con la misma honra. En San Juan capítulo 10, verso 30 al 31, Cristo está diciendo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermanos míos, la palabra uno aquí no significa uno como en total acuerdo, sino uno en esencia. Así fue como los judíos lo entendieron. En los versículos 31 y versículo 33, Jesús no corrigió lo que ellos entendieron. Ellos entendieron correctamente. Ellos entendieron que Jesús está enseñando que Él y el Padre son uno solo, son el mismo, son Dios. Hay un solo Dios, pero ese Dios se ha manifestado en tres personas. En Juan capítulo 12, verso 45, Jesucristo fue y es una manifestación visible de Dios. En Juan 12, 45, Él vuelve a decir: el que me ve al que me envió. Y en Juan 14, 9, ver a Cristo era ver a Dios en carne, estimados oyentes. Juan 14, 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que sucede es que Felipe había dicho: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dice: mira, verme a mí es ver al Padre. Y es que Él era el Padre, y el Padre es Él mismo. Quizás es algo difícil entender esto, pero esta es la verdad de la Biblia. En San Juan capítulo 20, verso 28, uno lee: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora, entendamos bien a quién está diciendo esto. Él no está diciendo esto a Jehová, Él está diciendo esto a Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor no regañó ni reprendió a Tomás por esta declaración. El Señor no dijo a Tomás: Tomás, estás equivocado. No, Él no reprendió, ni Él regañó a Tomás. Él aceptó esta declaración de Tomás. Y es que Jesucristo, hermanos míos y amigos míos, Jesucristo es el Señor y es Dios Todopoderoso. Además del libro de San Juan, tenemos el libro de los Hechos. Vamos a comparar algunos versículos aquí. En primer lugar, Hechos capítulo 16 y versículo 31. Ahí encontramos: cree en el Señor Jesucristo. Y luego tenemos ahí el versículo 34 que dice que ha creído en Dios. Capítulo 16, verso 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Hechos 16, 34 dice: y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, ¿habían creído a Jesucristo o habían creído a Dios? No hay ningún problema, estimado oyente, porque creer a Jesucristo es creer a Dios, porque Jesucristo es Dios mismo. Luego tenemos el libro, la epístola de San Pablo a los Romanos. En Romanos capítulo 9, verso 5, ahí encontramos la declaración del apóstol diciendo de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, oiga esto, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Será que el apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo? ¿Será que él entendía lo que estaba diciendo? Claro que sí, estimado oyente. El apóstol Pablo no solamente entendía, sino que estaba declarando aquello que comprendía, y es que Jesucristo es Dios mismo. Hay muchas cosas que debemos de decir o podemos decir sobre esto. Pero vamos a ir ahí al libro de Primera de Timoteo, o la epístola de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios ahí: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí se le llama misterio. Es difícil entender, pero esta es la verdad. El Dios invisible, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, se hizo carne. Hermanos míos,
es otro versículo que ha sido corrompido en la mayoría de las versiones o de las perversiones, las cuales generalmente cambian la palabra de Dios por quién o él. Pero aquí encontramos, hermanos, que está diciendo indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Luego tenemos la epístola a Tito. Debemos comparar Tito 1.3 con Tito 1.4. Tito 1.3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y Tito 1.4 dice, a Tito verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Arriba dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y abajo dice que nuestro Salvador es Jesucristo. Ahora, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Dios Padre o Jesucristo? Es el mismo, estimado oyente. No hay ningún problema en todo esto. Qué interesante es cuando estudiamos paso a paso las Escrituras y vamos descubriendo versículo tras versículo que nos enseñan esta gloriosa verdad. El versículo 3 de Tito declara que Dios es nuestro Salvador. El versículo 4 declara que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Pero no hay, como dije, no hay ningún problema en esto, ya que Dios, el Padre y Dios el Hijo son el mismo. Vea también Tito 2.13. Ahí dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, oiga esto, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno puede argumentar cualquier cosa, pero todos estos pasajes son claros. La Biblia de una manera clara, de una manera abierta, nos dice que Jesucristo es Dios. Luego tenemos en el libro de los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, como le llamemos, en Hebreos capítulo 1, verso 8, dice, mas del Hijo, dice. Ahora, ¿quién está diciendo del Hijo? Recuerden que este es el testimonio del Padre. ¿Y qué es lo que está diciendo el Padre del Hijo? Oiga esto, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí vemos que el Padre está diciendo acerca del Hijo que Él es Dios. Y luego tenemos en la epístola de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos, dice las Escrituras, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién nos ha dado entendimiento? El Hijo de Dios, para conocer al que es verdadero. Y oiga esto, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y oiga lo que dice a continuación, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Algunos quisieran arrancar estos pasajes de las Escrituras y el diablo quisiera borrarlos, pero no puede. Gracias a Dios porque Él preserva su palabra. Esta gloriosa declaración de que Jesucristo es Dios mismo. Hermanos, este es el cimiento de nuestra fe. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego tenemos la palabra este. Este se refiere claramente a Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También encontramos estas expresiones o estas declaraciones en las salutaciones de las epístolas. Muchas de las epístolas usan expresiones tales como de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, poniendo a Dios Padre y al Señor Jesucristo igualmente en una posición igual en las salutaciones. Por ejemplo, ahí tenemos 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Y uno puede leer ahí la palabra de Dios diciendo, gracia y paz a vosotros. Oiga esto, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De primera entrada a estas declaraciones,
pueden parecer estar separadas, o estar separando, a estas dos personas. Sin embargo, en realidad, lo que están haciendo es distinguiéndolas. Tenemos las salutaciones de Colosenses, ahí en Colosenses capítulo 1, versos 2 y 3. Es interesante, ya que estos versículos distinguen a Dios y al Padre y a Jesucristo. Colosenses 1, 2 y 3. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Oiga esto. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el verso 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. De manera, estimados oyentes, que tenemos las declaraciones abundantes de que Jesucristo es Dios. Las Escrituras nos lo dicen abiertamente y abundantemente. Ahora, también dije que eran dos categorías. Primero, las Escrituras que dicen abiertamente que Jesús es Dios, y luego las Escrituras que implican la deidad de Cristo. Al comparar ciertos pasajes relacionados al Señor Jesucristo con otros que se relacionan con Dios o con el Padre, podemos deducir muchas pruebas contundentes acerca de la deidad de Cristo. Estas conforman las pruebas secundarias de la deidad de Cristo. Por ejemplo, veamos. Jesucristo, hermanos míos, posee los mismos atributos de Dios, porque Él es Dios. Los atributos de Dios particularmente, sus atributos naturales le pertenecen únicamente a la deidad. Los atributos naturales de Dios descritos, o los atributos naturales de Dios en Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, su omnisciencia. Dios es omnisciente, pero esta omnisciencia también se habla de Cristo. Ahí en Juan capítulo 16, verso 30. Cristo sabía todas las cosas, estimados hermanos. Ahora, un hombre, meramente hombre, no sabe todas las cosas, pero Cristo sí sabía todas las cosas. En San Juan capítulo 16, verso 30, dice la palabra de Dios. Ahora entendemos, decían, que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y vemos que el Señor no los reprende o no los corrige. En realidad Jesucristo sabía todas las cosas acerca del hombre. Él sabía lo que estaba dentro del hombre. Juan capítulo 2, verso 24 y verso 25. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, oiga esto, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía lo que había en el hombre. Él podía ver el corazón del hombre. Él vio a Natanael, hermanos míos, cuando estaba bajo el árbol de higos, debajo de la higuera. Él lo vio antes. Allí en Juan capítulo 1, verso 47 al 49 dice la palabra, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Cómo pudo verlo? Porque Él es omnisciente. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, Jesucristo conocía lo que había en el hombre. Él conocía la historia de la mujer samaritana. En San Juan 4:29, uno puede pensar, bueno, alguien le contó la historia. Hermanos, Él sabía la historia. En Juan capítulo 4, verso 29, esa mujer dice, venid a todos los vecinos, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, dice ella. Hermanos, Cristo conocía los pensamientos de los hombres. Hay muchos versículos. En Mateo capítulo 9, verso 4, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo,
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y luego Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hermanos, Él conocía los tiempos y la forma en que saldría de este mundo también. Él no solo conocía todo lo que había en el hombre, pero Él conocía el plan de Dios para con él. En Mateo 16:21, dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él sabía esos tiempos. Y por eso él podía decir estas cosas. Él decía, hermanos, dando a entender de qué muerte iba a morir, dice la Biblia. Él sabía los planes de Dios, sabía lo que había en el hombre. Todo esto es porque Él era omnisciente. Él es Dios mismo. Solo Dios es omnisciente. Pero Él es Dios mismo. Él es el Verbo que estaba en el principio con Dios, el cual era igual a Dios y el cual era Dios. Vamos a continuar, estimados oyentes, en nuestro próximo programa meditando en este tema tan importante. Hasta pronto y que Dios le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.